Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y brujería. Hoy me gustaría que conversáramos sobre las consideraciones que creo que se deben tener al momento de emprender la búsqueda de un camino espiritual y de los desafíos de los buscadores en la posmodernidad. Mi nombre es Aramis Libú y pueden encontrarme en las redes sociales de Vía Estelare, una corriente iniciática y mistérica de Gnosis Bruja que abrió sus puertas en 2012 y que brinda también un espacio de estudio exotérico de la Ars Mágica para los buscadores de las ciencias ocultas. También podrán encontrarme en TikTok hablando sobre corrientes afro. Dejaré en la descripción del episodio toda la información para que podamos encontrarnos fuera del podcast. Vamos a ir conociéndonos a lo largo de los episodios y podré dejarles entrever las prácticas cotidianas que sostengo, pero déjenme decirles que soy brujo tradicional, que soy cofundador de Vía y también espiritista cruzado. A lo largo de mis años he practicado diversas corrientes espirituales, tanto occidentales como afroamericanas, y me he desempeñado, y lo sigo haciendo en la mayoría de los casos, como tarotista, medium, astrólogo predictivo y ejecutor de ritos privados y públicos. Al comienzo me costaba presentarme, sobre todo porque tenía que aglomerar en pocas palabras vivencias que han sido tangenciales en mi formación espiritual. Con frecuencia la gente se quedaba, si no sorprendida, bastante confundida. Con el tiempo fui seleccionando qué cosas eran funcionales decir, según qué tópicos estuviéramos tocando, y así evitar varias de las trampas en las que incurría. Por ejemplo, primero la trampa del ego, porque habitualmente detrás de la pompa en la presentación se escondía un afán de figuración, y no me da vergüenza señalarlo porque he aprendido bastante de eso. Segunda trampa es la trampa de confundir experiencia con título. Porque sea a veces cierto, aunque sea a veces cierto, muchas otras veces esto no es así y una no acompaña a la otra. Y la tercera trampa es la trampa de la autoridad, en la que incurrimos muchas veces cuando queremos validar nuestro discurso. En cambio, sería genial sustituir estas trampas por las verdades de la responsabilidad para con el interlocutor, la claridad en lo que decimos y el respeto por lo que hacemos. Hoy decidí hacer la presentación antigua por dos motivos. Porque quería exponerlos y exponerlas a la realidad ecléctica que muchos de los practicantes encarnamos, y porque me gustaría que nos conociéramos a fondo. A mí la verdad que me costó mucho confesarme ecléctico, sobre todo porque siempre me dediqué al estudio de lo que se entiende por tradición, tradición cabalística, tradición candomblessista, tradición itálica, pero claro, más de una tradición al fin, que en más de una ocasión intentaron ser integradas, muchas veces sin éxito alguno, y eso suele ocurrirle a muchos que me escriben y bueno, comienzan con sus estudios, comienzan con sus indagaciones, de repente miran hacia atrás y ven que han aprendido un montón de cosas y que tienen un montón de recursos, que tienen recursos de Umbanda, recursos de Cábala, de tradiciones del norte, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Y al final se confunde algo esencial que es la fe con el estudio. Y esta es una de las primeras cosas que quiero que el buscador entienda. No debe quedarse con lo que aprende. No debe quedarse con todo lo que aprende, al menos. Porque habrá quizás talleres, conocimientos, instancias que no lo traduzcan, que no terminen de capitalizarse y eso también está bien. Hace poco un pibe me escribió para entrar a la casa espírita que dirijo y me dijo que si yo juzgaba que él no era adecuado para la práctica, que le dijera pronto para no perder el tiempo ninguno de los dos. Nada que se haga en el contexto espiritual es perder el tiempo, a mi juicio. Cada instancia debe ser un espacio de autoexploración, de reflexión y adquisición de lenguajes y herramientas. Obvio que existen en el mercado ofertas que no son otra cosa que estafas, pero de eso lo haremos más adelante. Por ahora quedémonos con, con que la gente tiene buena fe. Concurrir a espacios religiosos, hacerse consultas, explorar la práctica por medio de los talleres y las formaciones. El buscador tiene que estar dispuesto a hacer todo esto. Es una inversión en el crecimiento personal. Y muchas de las cosas que aprenda quizás no las aplique nunca. Y eso tampoco está mal. Yo he leído ávidamente a Crowley. Y su teoría me parece excelsa. Incluso muchos de los axiomas que desarrolló tienen relación con lo que hacemos en Vía.
pero me declaro un experto en la ritualización que propone a pesar de haber leído mucho sobre eso. Podría pasar también que lleves una práctica por un determinado tiempo y luego decidas desistir, por el motivo que sea, no sé. Ahí abro un paréntesis y les comento lo siguiente. Hay prácticas cuyas condiciones son vitalicias. O sea, que duran para toda la vida una vez transcurrido un periodo de compromiso, ¿no? Una vez que haya uno contraído un compromiso por medio de ciertas iniciaciones, por ejemplo, la ejecución de determinadas prácticas será vitalicia. Entonces, es importante también ser respetuosos y respetuosas con las obligaciones rituales que contraemos. Porque una vez que estemos, porque una cosa es que estemos intentando encontrarnos, perdón, y otra cosa es que seamos irrespetuosos con los poderes que sostienen a las prácticas. Por eso hay que también tomarse con calma estas instancias de iniciaciones, estas autoiniciaciones y otro tipo de ritos similares. También es cierto que, como digo siempre, la globalización y las redes han hecho que tomemos una hiperconciencia sobre las posibilidades mágico-religiosas que existen en el mundo entero. Hace 100 años uno solo se enteraba qué hacían en otros lugares por medio de libros, por medio de viajes. Y en la antigüedad ni siquiera se sabía que había más allá del territorio conocido, por lo que no había tantas posibilidades. Hoy entro a Google y puedo leer sobre Shinto, sobre brujería córnica, sobre cábala, todo en el mismo día. Y esa facilidad es hermosa para el curioso y el indeciso, pero también puede hacernos pensar que hay una falsa integración entre las cosas o que las creencias son meras herramientas. Para otro día quedará el debate acerca de la metacreencia de la magia del caos y sus derivados, ¿no? Pero por eso yo entreno a mis estudiantes en mis talleres a usar con responsabilidad las herramientas tecnológicas, el internet. Además, esa posibilidad de tener a la mano lo que buscamos puede hacernos descreer de las iniciaciones o de las transmisiones tradicionales, que para algunas expresiones es fundamental, ¿no? Estudiar de persona a persona. Y puede incluso hacernos confundir doctrinas. Por ejemplo, la Umbanda con la santería, cosa que muchas veces me pasa cuando en realidad no me pasa a mí, pero escucho cuando me preguntan. Uno recibe preguntas de Yu y de repente hablan de textos de Eshu y escriben con SH y luego con X y no hay un criterio, ¿no? No obstante, también las redes nos permiten conectar con practicantes, con lugares serios, acercarnos a información que de otra manera no podríamos tener y también incluso compartir con el mundo nuestro desarrollo espiritual, si es lo que buscamos. Entonces, ¿qué pasa? El eclecticismo es una condición posmoderna, inherente, y aún en las corrientes tradicionales más conservadas hay componentes de otros sistemas y cruzamientos con otras manifestaciones espirituales. Debemos reformar los límites de la tradición. No podemos anquilosarnos en una visión reduccionista y negadora del contexto. Lo que está pasando, e incluso en los contextos más tradicionales existe una hibridación consensuada, como sucede entre el batuque y la umbanda, o la quimana y el candomblé, o la olla y el palo, por poner ejemplos del afro que en general se entienden un poco más. Poner en relación a los sistemas sin faltar al respeto a su integridad. Permitir abrir conversaciones sin la necesidad de resolver las diferencias al instante. Obviamente hay sistemas que, como dije, no casan, no son capaces de embonar. Y es sabio también entender qué tanto debemos estirar los límites para que dos prácticas se encastren. ¿Cómo ser tradicional en un contexto actual? ¿Qué tan posible es sostener más de una tradición actualmente? Bueno, hay que entender qué es tradición y qué es limitación. Por ejemplo, sostener actos discriminatorios o misóginos solo por tradición es en realidad limitación. Pero entender el secretismo en determinados procedimientos rituales no es limitante. O lo es solamente para aquellos que quieren apropiarse de metodologías en un afán utilitarista, ¿no? Se puede llevar una vida tradicional actualmente. Claro, mucha gente lo hace. Aunque ello requiera de una determinada adaptación de lo cotidiano a los postulados señalados. Esto debe ser una integración diaria. Y en el momento en que la religiosidad es un bloqueo para mi desarrollo de la vida, en la vida mundana, ahí ya estoy incurriendo en un error. El seguimiento de la tradición debe ser suficientemente flexible como para ser vivido como una realidad no extramundana, sino todo lo contrario, profundamente cotidiana.
Si te aburre hacer oraciones a tus dioses o te da tedio cuidar tus altares, esa práctica no es para vos. Y no es responsable adaptar el sistema en cuestión superficialmente como para que embone en tu vida. Porque ahí hay que diferenciar fuertemente también lo que es adaptabilidad y utilitarismo. Cuando yo elijo una sesión espiritista antes de que un cumpleaños familiar, no estoy sufriendo la decisión. Lo hago a conciencia y gozoso de poder conocer mis prioridades. El día en que yo sienta que estoy perdiendo algo al tener que hacer un ritual o una ceremonia, entonces dejaré de practicar lo que practico. Por el contrario, disfruto de levantarme por la mañana y ver lo hermoso que está mi altar, de cambiar el agua a orilla de Shu en la puerta y de saludar a mis espíritus que me acompañan. No sé, disfruto de hacer mi café y de servirle a mi negra un poquito en su taza. Disfruto de estar tomando alguna bebida y de libar un poco en la tierra para mis auxiliares en la magia y en la brujería. Esta es la integración de la que estoy hablando. Creo que el mayor problema no está en la adaptación de la ritualidad cotidiana, sino en la integración de las doctrinas y la falta de profundidad en la exploración de las mismas. A veces simplemente con leer 1 o 2 libros o ver 1 o 2 ceremonias uno intenta integrarlas. Y la verdad es que antes de integrar 2 sistemas es importante comprender por separado, darle el tiempo necesario para el desarrollo y el entendimiento. Entendimiento que no solamente es intelectual, sino que es también espiritual, emocional. ¿Sí? Entonces, ¿se puede vivir una vida tradicional? Claro. Millones de personas siguen una vida tradicional. En la transmisión de la tradición hay poder, hay permiso, hay sustento, pero sobre todo hay vida. La tradición real es sangre que impulsa la vitalidad de sus herederos. No una reliquia detrás de una caja de cristal. La esencia de la tradición es la esencia de la vida, es la esencia de la comunidad. Entonces, entiendo como fundamental buscar espacios seguros, dispuestos y bien formados para la exploración de nuestra fe. En este punto podríamos pensar, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿Aramis es ecléctico? Y a la luz de lo que hemos dicho, evidentemente sí. Y también considerando la presentación que hicimos hace un ratito. Tan solo con ver mi casa, donde cohabitan la bóveda espiritual y el espacio de brujería que tengo, ya uno podría hacerse una idea. No obstante, la manera en la que pienso Vía Estelares me permite abrigar al espiritismo sin problemas. Vía, de la que hablaremos seguramente en otros episodios, en el fondo es una brujería no estrictamente teísta, ya que los poderes que la sustentan no son dioses, en el sentido más extendido de la palabra, sino que son corrientes, flujos de esencia creadora que siguen unos ciclos determinados. Es frecuente que yo hable de mito-poética en Vía y no de mitología justamente por ello. Pero nos detendremos en otras ocasiones sobre esto. Las pretensiones universalistas, por otro lado, o sea, querer explicar un sistema con otro, están destinadas al fracaso y eso es una forma de imponer una supremacía. Hay sistemas que sencillamente no pueden entrar en otros sistemas. Si hacemos embonar cosas que no encajan, estaremos seguramente haciendo concesiones, entregando alguna parte de la tradicionalidad a alguna corriente integral. También está el hecho de que ciertos sistemas terminan por no dar respuestas claras a preguntas posmodernas y allí es donde comienza la indagación por otras vías. Muchas veces ciertas preguntas no son respondidas por la cábala o no son respondidas por el espiritismo. Quizás muchos me dirán, ok, hay que profundizar, seguir la revelación. Y posiblemente así sea, pero es cierto que un sistema tenga una respuesta no significa que a mí me convenza, ¿verdad? Por otro lado, se me señala muchas veces la suerte que yo he tenido al nacer en el seno de una familia practicante de espiritualidad. Tanto mi madre como mi tía como mi abuela practicaban, sobre todo espiritismo y otras prácticas afro, pero también coqueteaban con algunas ideas europeas. Sencillas y folclóricas, ¿verdad? Nada de alta magia. Y siempre digo que soy feliz de haber recibido esas influencias y formaciones, con la libertad de no poder no seguirlas en caso de... Perdón, con la libertad de poder no seguirlas, de elegir no seguirlas, si no quisiera hacerlo, ¿no? Pero también ha sido parte de mi conflicto identitario, como lo sería casi cualquier cosa que le damos, ¿no? Forma parte natural del desarrollo adolescente, el desligarse primeramente por completo, ¿no? De lo que sucede
nuestra infancia, en aras de una búsqueda de una identidad propia y luego, bueno, reconectar con aquellas cosas que sí queremos sostener. Aunque en mí este proceso se dio bastante posteriormente. Y es cierto que sí, me he sentido beneficiado porque he ganado tiempo en la exploración de la práctica espiritual desde muy joven y mucha gente se siente angustiada porque al ser quizás una persona de 30, 40, 50 años y no tener una construcción identitaria a nivel espiritual, le supone algún, eh, algún, alguna situación angustiosa, ¿no? Me parece que constantemente estamos reestructurándonos y repensándonos, o así debería ser. Así que todas las preguntas son válidas a nivel personal e interior todo el tiempo. Lo cierto es que también es verdad que todo el mundo quizás no tiene ganas de seguir un camino tradicional, un camino eh, organizado. Y hay millones de prácticas que podrían englobarse en estructuras poco tradicionales, incluso antisistemas, como podrían llegar a ser la magia del caos. Bueno, de este tipo de espiritualidades quizás podríamos detenernos más adelante. También es importante detenernos en las estafas. Ante la ignorancia bondadosa, ingenua de la gente, mucha gente del otro lado, gente malvada, con hambre de dinero, puede terminar ofreciéndonos talleres, ideas, conceptos que están erróneos. Por eso insisto en la indagación personal, en el estudio académico, más allá de la ejecución de la ritualidad. Y por eso insisto tanto en los componentes teóricos en mis clases, ¿verdad? También es importante pensar acerca de determinadas herramientas New Age. Podríamos citar los registros akáshicos, el péndulo hebreo, distintas formas de radiestesia en general. Podríamos citar algunos tipos de sanaciones. Me parece que todo camino es válido si conlleva a la salud y a la integración y el entendimiento de nosotros mismos, nosotras mismas. Pero también es cierto que muchas veces estas herramientas están puestas al servicio de una espiritualidad frívola, superficial. Como practicante de magia y de varios sistemas, un puñadito de baño de sal no es suficiente para retirar un trabajo hecho con la intención de matar a una persona, por ejemplo. O el movimiento oscilatorio de una herramienta que pende no es suficiente para desobseder, para retirar de las garras de un espíritu perturbador a una persona. Entonces, cuando la herramienta es herramienta, también debe entenderse que tiene ciertas limitaciones. En lo personal, siempre recomiendo que las técnicas estén al servicio de algún tipo de espiritualidad, doctrina, fe. Esto es tremendamente personal, pero evita cierta cosa de opinismo superficial que caemos al decir, bueno, creo en la energía, ¿no? ¿Qué significa ese tipo de cosas? Soy partidario de una espiritualidad bien formada, académica, pero no por eso menos sentida. Hay que aclarar que no es lo mismo entonces que práctica religiosa que práctica espiritual que técnica. La meditación es, por ejemplo, una herramienta y que puede ser practicada aisladamente o en un contexto religioso como el budismo, el islam, el espiritismo, o en un contexto mágico como prácticas de la Golden Dawn o ritualizaciones de magia angélica o cabalística. En fin, las herramientas, las técnicas, por un lado,
que nos permiten operar muchas veces en los planos sutiles. Y la doctrina, que nos da un entendimiento mayor de lo que sucede en los planos sutiles. Me gustaría entonces darles algunas ideas, hacerles una pequeña lista de algunas cosas que me parecen fundamentales para elegir nuestro camino espiritual. Primero que nada, la autoexploración. Hay que dedicar tiempo a conocernos a nosotros mismos, reflexionar sobre nuestros valores, nuestras creencias previas, es decir, siento que creo en una divinidad única, siento que existen muchos dioses. ¿Qué es lo que mi alma, mi mente están intentando expresar y que no encuentra una creencia, un lenguaje suficiente para decirlo? Debo valorar intereses. ¿Me gusta bailar? ¿Me gusta la música? Esto es fundamental, porque si alguien entra, por ejemplo, al afro, muchas prácticas del afro son cantadas, son públicas, son bailadas. Y mucha gente termina abandonando por vergüenza, les juro que es así. ¿Tengo problemas con el sacrificio animal? ¿Qué creo del aborto? Son temas medulares que van a fundamentar el tipo de espiritualidad que estás buscando. Y por lo tanto, solamente accesibles por medio de la autoexploración. Entonces, esto te va a ayudar a comprender mejor lo que estás buscando en el mundo mágico, en el mundo espiritual, religioso. Segundo, la investigación. Investigar tradiciones espirituales diferentes, leer libros, asistir a reuniones, a conferencias, utilizar los recursos que hay en las redes. Aprender qué opciones tengo disponibles, qué grupos tengo disponibles, de qué prácticas. Tercero, preguntar, comunicar. Hablar con personas de otras tradiciones, intentar, no sé si hacernos amigos, pero sí tener contactos con gente de los sistemas que estemos intentando explorar. Preguntar respetuosamente y ser muy claros en lo que buscamos. Se puede preguntar sobre las experiencias, sobre las creencias, sobre las prácticas, sobre la comunidad a la que pertenecen. Cuarto, evalúa tus necesidades espirituales. Considera cuáles son tus necesidades espirituales. ¿Qué esperas obtener con tu práctica? ¿Estás buscando una comunidad? ¿Estás buscando una práctica individual, solitaria? ¿Estás buscando una práctica con magia, sin magia? ¿Con ofrenda, sin ofrenda? ¿Estás buscando orientación espiritual, curación, autoconocimiento, respuestas sobre soteriología, sobre el alma y la salvación? ¿Qué estás buscando? Bueno, quinto, medita. Medita, pensá, reflexioná. Dedica tiempo a nutrir la meditación, a nutrir la comunicación con vos mismo. Y así recibir orientación interior, tu propia orientación. Porque solamente tu alma, tu cabeza sabe a dónde tenés que ir. Después confía en el proceso, confía en las personas que te vayan a comunicar y a dar sus conocimientos, pero confía en la brújula interna. Sexto, prueba diferentes prácticas. No tengas miedo de probar diferentes ejercicios, prácticas, antes de comprometerte. Obviamente dentro de los límites de lo respetuoso y lo posible. Siempre preguntar. Asistir a talleres, a rituales públicos, a consultas, a clases. No te metas en algo que no sepas lo que es. Séptimo, consulta con un mentor, con un guía espiritual, con un dirigente, si es posible. Alguien experimentado que pueda, por ejemplo, hacer ceremonia, hacer ebó, hacer ritualización, darte algún tipo de orientación oracular, no sé. Octavo, confía en tu intuición. Estoy hablando en neutro, no sé por qué. Confía en tu intuición. Seguí tu intuición. Hay una resonancia que ocurre, que emerge cuando encontramos el camino de la menor resistencia. La búsqueda
de la práctica espiritual que nos traduce es la búsqueda de la menor resistencia. ¿A dónde yo puedo llegar naturalmente? ¿Hacia dónde mi alma, las situaciones me llevan? Obviamente sin perder la brújula moral. ¿Qué número? 9. Considera la ética y la moral. Evalúa las creencias, las prácticas de la tradición que estás buscando, que se alineen o no con tus valores éticos y morales. Esto es fundamental para después evitar crisis de fe. 10. Contempla también el tiempo y el compromiso. Recordá que elegir un camino espiritual requiere de cierto sacrificio, de cierto tiempo, de estudio, de práctica. Sé sincero con vos mismo, con vos misma, ¿qué tanto puedes sacrificar? ¿Qué es sacrificio? Si hablamos en términos de este podcast, ¿no? Técnicamente no sería un sacrificio, sino más bien una inversión. Pero sí es cierto que tenés que ser consciente de cuánto tiempo querés empezar a darle a tu espiritualidad. ¿Cuánto espacio estás dispuesto a hacer? No significa que hacer más tiempo, más espacio, tener mayor compromiso sea mejor. Cada uno da lo que puede dar a la espiritualidad. Y eso es lo lindo, eso es lo bello. Espero que te hayan servido estos consejos. Espero que 7 luminarias empiece a iluminar un poco a la gente como me está iluminando a mí hacerlo. Creo que también hago este podcast como manera de autoindagarme, de autoescucharme, de traer reflexiones para mí que puedan quizás ser útiles también para ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estén escuchando, y que las bendiciones sean de ustedes.